En sus más de 6,000 empleados día con día. Ganar la certificación es un logro más de Gruma y sus colaboradores. Anoche le presenté la primera parte de una entrevista con el presidente Felipe Calderón el sábado por la tarde-noche en Roma. Ahora le tengo la segunda parte. ¿Modificará su estrategia en la lucha contra el crimen organizado? ¿Debe pedir perdón, como le han dicho, por los muertos de esta lucha? ¿Ha considerado, como se ha planteado, decretar el estado de excepción en alguna parte del país? Esta es la entrevista. Cuando he escuchado dos declaraciones recientes, una reiterada, y el líder de los diputados del PRI acaba de decir esta semana que usted ha desoído los llamados para cambiar la estrategia en la batalla contra el crimen organizado. ¿Los ha desoído? No, y desde luego y le dije entonces, antes de ello, y ahora lo vuelvo a decir, pues a él y a otros líderes. Muy bien, señores, ¿cuáles son sus sugerencias para que yo cambie la lucha contra el crimen organizado? Y entonces lo que encuentro pues son una serie de ideas pues muy interesantes, pero que no implican un cambio de fondo de lo que estoy haciendo. ¿Qué es exactamente lo que me proponen que haga? Y yo lo escucho con mucho gusto. Cuando digo esto me dicen, no, pues entonces hay que tener más educación. Pues sí, señores, estamos trabajando fuertemente por la educación. En mi gobierno hemos creado 91 nuevas universidades y hemos ampliado otras 47. O que me dicen, bueno, pues hay que trabajar más en las adicciones de los muchachos como un problema de salud. En mi gobierno, por primera vez en México, se creó 300 centros de nueva vida. Y yo he cuadruplicado el presupuesto respecto del gobierno anterior en prevención y tratamiento de adicciones. Me dicen, es que hay que ver el problema del consumo personal como un problema de salud y no como un problema criminal. En México, hace buen rato que el consumo personal, las pequeñas dosis personales, no se sancionan penalmente, sino que se induce precisamente a la orientación de los pequeños consumidores. En fin, yo he estado atento a lo que se señala y yo estoy dispuesto a aceptar desde luego lo que de buena fe se hace, Joaquín. Lo que sí digo con toda claridad, si lo que me quieren decir es que mejor me eche para atrás y que deje que los criminales sigan matando impunemente migrantes y quieren que que me haga de la vista gorda y deje que los criminales maten a muchachos inocentes como los de Cuernavaca y quieren que me haga tonto como muchos se hacen y deje que la gente siga siendo secuestrada y dejada y extorsionada en sus ciudades, pues se equivocan. Voy a seguir adelante porque yo no puedo aceptar dejar en manos de criminales a ningún mexicano, a ninguna comunidad. Y si lo único que puedo hacer es emplear las fuerzas federales y mandarlas, lo voy a hacer. Ojalá pudiera cambiar a todos esos policías como los de San Fernando, Tamaulipas, que estaban encubriendo a los criminales. Ojalá pudiera cambiar a muchos servidores de las fuerzas policíacas en muchas partes de la República que no solo no colaboran con los ciudadanos, sino que encubren a los delincuentes. Pero eso está fuera de mi alcance porque esta es una república federal. Pero por lo pronto, les digo con toda claridad, lo que esté en mis manos, lo voy a hacer por defender a las familias mexicanas. Y si hay algo que pueda corregir, estoy en la mejor disposición de escuchar. Hay que corregir la estrategia, muy bien. ¿Cuáles son sus propuestas, señores? Díganme algo verdaderamente medular en lo cual yo deba rectificar y con mucho gusto lo voy a hacer. Señor presidente, el presidente del PRI dijo, el presidente Calderón tiene que pedir perdón a los mexicanos por este combate al crimen organizado. Yo creo que quienes tienen que pedir perdón a los mexicanos son los que dejaron crecer en sus estados una criminalidad tan aviesa que está poniendo en verdadero predicamento a muchas familias mexicanas, y no es mi caso, Joaquín. Yo he hecho hasta el límite de mi deber y de mi conciencia lo que debo hacer, que es combatir a la criminalidad, y otros no lo han hecho. Yo creo que ellos son los que deben tener una revisión de conciencia y en todo caso pedir perdón, en el mejor de los casos por la omisión en la que incurrieron. ¿Usted tiene claro que la falta de un marco legal lo pone a usted en riesgo en el futuro por este combate? La verdad es que tenemos un marco legal y como abogado te puedo decir, Joaquín, que en el derecho mexicano no hay lagunas, siempre hay condiciones o circunstancias jurídicas definidas conforme a las reglas de aplicación de la ley en México. Lo que sí creo es que para que el trabajo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de las policías en general sea más eficaz, se requieren procedimientos mucho más claros y campos mucho mejor delimitados en el ámbito del derecho, pero no hay tales lagunas y sí te puedo asegurar que lo que estamos haciendo es actuar con escrupuloso apego a la ley, porque la nuestra es una tesis de seguridad democrática, no es una seguridad autoritaria y no es precisamente una seguridad basada en el silencio o en el autoritarismo sobre nadie, es una seguridad
basada sí en el ejercicio firme de la fuerza pública, pero sobre la base del respeto a los derechos de todas las personas y de la vigencia de esos derechos. Pero sí tiene claro que corre ese riesgo el día de mañana y lo asume. Pues mira, la verdad es que he corrido muchos riesgos en mi tarea como presidente de la República para defender a los mexicanos. Pero cuando tú ves un país que está siendo asolado por la delincuencia, mi deber es frenar esa delincuencia, combatirla, actuar con apego a la legalidad y no dejarme vencer ni por las amenazas ni por los miedos de nadie, Joaquín. Ni de los criminales que quieren que detenga mi acción, ni de los intereses políticos que hoy o mañana buscarán, desde luego, sacar raja de los problemas de México, costa mía. Yo sé que hay muchos riesgos en esto, Joaquín, pero creo que si he sido electo presidente de la República, no es para acobardarme ni detenerme ante mis propios temores o mis cálculos personales futuros, sino para actuar con rectitud, al límite de mi conciencia, en el marco del derecho, y es precisamente mi conciencia, es precisamente mi deber y es precisamente mi buen hombre, es precisamente el marco legal del que estoy obligado el que va a delimitar mis acciones. No los temores que ya lo sea lo mismo un criminal quiere infundirme para detener mi acción o algún político para satisfacer sus propios apetitos de revancha. Luego a veces hasta se confunden ellos. La verdad es que yo estoy decidido a actuar conforme a mi deber y tengo, además de una gran preocupación por México y un dolor por lo que sufren muchos mexicanos, también te aseguro en eso, Joaquín, que tengo la conciencia tranquila. Cuando se habla de narcopolíticos, pues es como, no sé, los emisarios del pasado, su gobierno, pues, o las instituciones de su gobierno, pues no le han puesto nombres y apellidos. ¿O es que no existen, o no se atreven, o no lo tienen acreditado? Yo creo que no puede hablarse de eso, Joaquín, hasta que se tengan precisamente probanzas judiciales que verdaderamente permitan darle una categoría a determinada circunstancia. Es decir, hay que decir que un delito se configura y que alguien que lo comete es en consecuencia delincuente hasta que existen las pruebas para ello. ¿Y se está investigando esto? Pues mira, cualquier evidencia siempre es una materia de investigación. Y evidentemente en una lucha por la seguridad como la que tenemos y un combate a la delincuencia como el que se ha desarrollado, pues siempre las evidencias que se tengan seguirán sus conductos legales para saber la verdad jurídica, que es finalmente la que a los jueces interesa. Lo que sí te puedo decir es que no hay una consigna específica o especial para buscar y mucho menos fabricar alguna responsabilidad en quienes desempeñen cargos públicos. En cuanto haya evidencia y ésta sea judicializable, estoy seguro que la autoridad correspondiente procederá, pero si no la hay, de ninguna manera me parece correcto andar buscando, entre comillas, a como dé lugar, evidencias en contra de nadie. Señor presidente, dos cosas más. Uno, en septiembre del año pasado le pregunté, ¿no ha considerado usted la posibilidad de que se decrete el estado de excepción en algunas zonas del país? Y usted dijo que no. Yo he visto el caso de San Fernando, por ejemplo, y para mí ahí están suspendidas las garantías individuales. Hay un estado de excepción, pero no decretado por el Estado mexicano, sino por el crimen organizado. ¿No ha pensado o repensado esta posibilidad? Sí lo he pensado, Joaquín, sí lo he pensado. Pero creo que hay que distinguir. Creo que en San Fernando lo que priva es una debilidad institucional brutal. Pero no necesariamente la existencia de una debilidad institucional trae constitucionalmente como consecuencia lo que conocemos en el artículo 29 como estado de excepción, que es suspensión de derechos y garantías individuales. No, ahí lo que hace falta no es suspender los derechos de los ciudadanos. Ya están suspendidos. Es combatir a los criminales. Es muy importante porque, por citar un ejemplo, en el caso de una debilidad institucional específica, quizá haya otras figuras constitucionales que son las procedentes. Por ejemplo, si desaparece de facto una autoridad, lo que tienes es una desaparición de poderes. No necesariamente una suspensión de derechos de los ciudadanos. El origen del estado de excepción del artículo 29 se refiere, por ejemplo, a situaciones de turbulencia social, ¿no?
que es cuando se suspenden garantías. La verdad, yo no quiero suspender garantías de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque estoy convencido que la seguridad debe ser democrática, Joaquín. Que el combate a la ley, el combate a la ilegalidad debe ser con la ley en la mano. Suspender garantías es de alguna manera reducir el ámbito de legalidad de los ciudadanos. Y el problema aquí no es que los ciudadanos tengan derechos y lo que los ejerzan. El problema es que no haya la suficiente fortaleza institucional de la autoridad para combatirlos, y lo que estamos haciendo es precisamente a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de la PGR combatir y suplir incluso muchos lugares del país donde las autoridades locales están verdaderamente rebasadas. Si hubiera un planteamiento constitucional, creo que hay muchas alternativas distintas a suspensión de derechos de personas. Ahora bien, tanto para suspensión de garantías como para desaparición de poderes, se requiere un grado de consenso político muy importante que por desgracia no hay en México. Digo por desgracia porque son temas que, insisto, deben rebasar los intereses de los partidos. Y yo veo todavía, hace rato me acabo de hacer un comentario, por ejemplo, que los intereses de ciertas dirigencias partidistas están por encima del interés de esos ciudadanos. Mientras esto ocurra, me parece que no es factible que se puedan abordar figuras constitucionales extraordinariamente polémicas, y menos aquellas que impliquen cancelarle derechos a un ciudadano. Otras más, en el caso de San Fernando, por ejemplo, pues en todo caso lo que procede es figuras constitucionales como desaparición de poderes o similares, pero son del ámbito local, son las determinan los congresos locales, por ejemplo. Y finalmente son medidas extremas que tienen que aquilatarse de una manera muy ponderada. Pero a situaciones extremas, medidas extremas. Totalmente. Pero en este caso concreto, yo no creo que la Por citar un caso, sí, decía yo, que la alternativa sea cancelarle derechos a los ciudadanos. En todo caso, el cuestionamiento es sobre la fortaleza institucional, y probablemente, si hay que buscar alguna respuesta constitucional, pueda ser otra figura. Dígame, ¿usted cree que está en riesgo, o ha estado en riesgo, o puede estar en riesgo ante esta ofensiva del crimen organizado, que, insisto, es quien ha cancelado garantías y decretado estados de excepción, está en riesgo la viabilidad de México como nación? No, está amenazado el futuro del país, y hay que luchar contra esa amenaza. Pero afortunadamente yo veo, Joaquín, que hay una gran solidez en muchas instituciones de México, no en todas ni en todos los niveles, pero sí estoy convencido que ante este ataque de los criminales estamos actuando apenas a tiempo. Y qué bueno que subrayas ese tema, porque es bien importante, ¿no? ¿Quién realmente está causando esta violencia? ¿Quiénes están causando estas muertes? ¿Quiénes están llenando de luto y de tristeza? Hay quienes señalan a su gobierno. Y yo digo claramente, quienes están causando la violencia son los violentos, son los criminales. Quienes están matando a nuestra gente son esos homicidas sin escrúpulos. Y es a ellos contra los que todos debemos actuar. De manera tal que es un error. Y yo creo que no es un acto en muchas ocasiones de muy mala fe, que en lugar de condenar a los criminales, señalan al gobierno que ataca y combate a los criminales por mero interés político, Joaquín, que es lo que no se vale. Y a mí me parece una hipocresía que por atacar políticamente al gobierno no se ataque a los criminales, y al contrario, que el gobierno federal, que a veces es el único que combate a los criminales, es el que tiene la presión política. Yo me pregunto, ¿por qué razón? Si en San Fernando los señores impunemente mataron más de 200 personas y las enterraron a la vista de la autoridad, porque los policías municipales participaron. Nosotros hemos aprendido casi 20 policías municipales que estuvieron metidos colaborando con esos criminales. ¿Por qué razón, en lugar de atacar a esos criminales, atacan al gobierno federal y a las fuerzas federales, que somos los únicos que los estamos combatiendo? ¿Qué interés tienen? ¿Es meramente político? Ya empiezo a preguntar eso. No, señores, el enemigo de México son esos criminales. Y insisto esto, yo tengo la obligación legal como presidente de la República de defender a las familias mexicanas, y también la obligación ética. Y lo que estoy haciendo no es enviar tropas mexicanas ni a Irak, ni a Afganistán, ni a miles de kilómetros de distancia a ver pues qué juego geopolítico encuentran. No, yo estoy enviando policías federales y soldados y marinos a defender a mexicanas y mexicanos, a jóvenes, a mujeres, a ancianos que están siendo ultrajados por el crimen. Y sí necesito el apoyo de la gente, Joaquín. Sí lo necesito, porque
Lo que se está haciendo implica un enorme esfuerzo de todos. Y yo vuelvo a llamar a las fuerzas políticas para que asumamos con responsabilidad este tema y en lugar de buscar una raja política de esta coyuntura, mejor nos unamos contra esos que son los verdaderos enemigos de México. Pues yo creo que es un deseo, señor presidente, porque en los hechos yo ya no veo a los partidos políticos en esa tesitura, y ya todo es electoral. En el último día de sesiones en la Cámara de Diputados, la manta de los diputados del PRI hablaban de 60 millones de desempleados, o de pobres, perdón, 60 millones de pobres y 35,000 muertes impunes. Lo estaban señalando. No necesariamente, en primer lugar, porque 60 millones de pobres había cuando pues gobernaba el PRI, ¿no? Ahora la verdad es que había una reducción notable de la pobreza. Ve los datos del censo, los datos de la encuesta ingreso-gasto. La pobreza extrema en México se redujo en 25% entre el 2003 y el 2008, que es el último dato disponible. Los homicidios finalmente son la seguridad es una corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno, y de hecho el homicidio es un delito del orden común. Creo que todos somos responsables por lo menos de investigarlos, y en ese sentido yo debo decir que muchos estamos trabajando en ello. Y tercero, insisto, los homicidios son responsabilidad de los homicidas, no de quien combate a los homicidas. En ese sentido el gobierno federal está combatiendo a los criminales. Y esas personas que han fallecido, esos 35,000 muertos, o el número que sea, porque cada uno es importante, han sido víctimas precisamente de una ola criminal que hay que combatir entre todos. Pero me parece que cuando por interés político se quiere frenar al gobierno federal en su tarea de defender a los ciudadanos, se está cometiendo una gravísima irresponsabilidad de la cual por lo menos los ciudadanos deben estar plenamente conscientes. Finalmente, señor presidente, usted ya no tengo claro si usted está a favor o en contra de las alianzas PAN-PRD, porque yo veo que se han planteado alianzas electorales, pero no veo las alianzas legislativas, y me parece que no sé, políticamente es una limitación, es una enorme pobreza presentar una alianza electoral que no se traduce en beneficio de los mexicanos, porque lo que hace falta son los acuerdos que no se han construido. En esto estoy totalmente de acuerdo, Joaquín. Debe haber mucho mayor confluencia política de partidos, incluso más allá del terreno meramente electoral, en los propósitos comunes. Y es lo que desgraciadamente se está perdiendo. Ahora bien, yo no quisiera generalizar. Honestamente, Joaquín, honestamente, yo veo también avances importantes a pesar de la discrepancia entre los partidos. Créeme, la reforma política que aprobó el Senado es una reforma muy valiosa que implicó un esfuerzo de concordia muy importante. Lo que se ha aprobado en materia de ley de competencia, por ejemplo, ya en ambas cámaras, lo que se ha aprobado, lo que se está aprobando en materia de lucha contra el lavado de dinero, creo que también ha habido acuerdos, Joaquín, y tampoco es bueno denostarnos y decir que nada se ha logrado. No, pero es que construir acuerdos es obligación de los políticos. Así es, Joaquín. Y no, yo creo que no es un favor, ni un servicio. No es un favor, pero qué bueno que se haga cuando se hace. Yo creo que es justo recriminar la falta de acuerdos y la falta de entendimiento, como lo hace el ciudadano y como todos lo hacemos, pero también reconocer cuando esto se da. Y en México ha habido acuerdos también, no digo que suficientes, y desde luego eso no implica que dejemos de señalar que lo mucho que falta por hacer es algo que necesita la República. Pero bueno, yo creo que no debemos dejar en nuestro esfuerzo de alentar precisamente esos acuerdos. Bien, señor presidente, muchas gracias. Al contrario, Joaquín. Esto fue el sábado en Roma. Aquí ahora en un momento en este noticiero.